Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar la explicación sobre el subneteo. Este es un tema que particularmente es un poquito complicado a veces de entender o comprender en la primera ocasión, por lo cual voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil y sencilla. Sin embargo, en caso de que no lo comprendan por completo, les solicito que vuelvan a ver el video para que se aseguren que de verdad sí pueden entenderlo. Subneteo. ¿Qué es el subneteo? Bueno, el subneteo, o también comúnmente llamado con el término subnetting, hace referencia a la subdivisión de una red en varias subredes. En este caso nosotros vamos a llevar a cabo la explicación del subneteo estándar. Subneteo estándar es cuando todas aquellas subredes que comprenden una red van a tener la misma cantidad de equipos. Más adelante vemos el otro tipo de subneteo. Para el tema del subneteo es importante tomar en cuenta la utilización de esta tablita que tenemos por acá, que es la tablita de base binaria, de base 2, que se tocó en el tema de máscaras de red. En el tema de máscaras de red habíamos dicho que estos valores que van acá arriba de la tabla siempre iban a ir sí o sí, son valores fijos, y que el primer valor era 1 y el que seguía es el doble del valor en el que nos posicionamos. Es decir, si este era 1, este era 2, si este era 2, el doble de 2 era 4, y así sucesivamente. Otra de las maneras es utilizando lo que es la base 2. En este caso el valor 1 también se obtiene teniendo un valor de base 2 con exponente 0, y el 2 se obtiene con un valor de base 2 con exponente 1, y así sucesivamente. Es importante, y ya veremos por qué es necesaria la utilización de esta tablita. En este caso, para entender mejor el tema de subneteo de redes, vamos a realizar un ejercicio. ¿Qué sería este? Este ejercicio nos dice que tenemos que realizar una red, la cual va a estar dividida en 4 subredes a su vez, y que cada subred va a tener 20 dispositivos. Es decir, la red en general va a tener 80 dispositivos, pero van a haber 20 dispositivos por cada una de las 4 subredes. En este caso les comenté que el subneteo, en este caso el estándar, se realiza cuando nos piden que hagamos una red donde todas las subredes, es decir, en este caso las 4 subredes, tengan la misma cantidad de dispositivos, o sea 20. Es decir, cada una de esas 4 subredes, como lo he repetido, va a tener 20 dispositivos. A la hora también de hacer el subneteo es importante la utilización de esta fórmula, que es 2n, 2 a la n menos 3. Y ya vamos a ver para qué se utiliza el 2 a la n menos 3. Ok, vamos a empezar. Cuando nos piden hacer un subneteo es importante realizar una tabla como estas que yo tengo aquí para organizarnos mejor a la hora de hacer el esquema de subneteo. Vamos a crear 4 columnas, una que va a ser ID de red, una que se va a llamar host disponibles, otra que se va a llamar broadcast, y la última que se va a llamar máscara. En este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer una ID de red. En este caso yo voy a establecer una dirección de IP que va a ser el ID de red. Vamos a poner 192.168. Le vamos a poner 100.0. Es importante que el ID de red sea siempre, este primero sea siempre en 0. Habíamos dicho que vamos a hacer 4 subredes. Aquí tenemos la primera subred. Esta va a ser la primera subred. Acá va a venir la segunda subred. Esta es la tercera. Y por acá va a venir la cuarta. Pero particularmente el primer ID de red de la primera
subred es importante que lo terminemos en 0. Acá donde yo puse el 100 puedo dejar un 1, puedo poner un 2, puedo poner un 3. En este caso yo he decidido que voy a poner un 100, pero particularmente este último dígito lo voy a dejar en 0 y debe de quedar en 0. Aquí es cuando ya vamos a entrar a utilizar lo que va a ser un poco más nuestra tablita y lo que es la fórmula. Cuando ingresamos ya acá a la columna de hosts disponibles, ya vamos a utilizar nuestra tablita. ¿Qué es lo que vamos a seguir a hacer? ¿O cuál es el siguiente paso? Bueno, venimos, leemos nuestro ejercicio y particularmente o específicamente identificamos la cantidad de dispositivos que va a tener cada una de esas subredes. En este caso tenemos en claro que son 20 dispositivos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tabla que tenemos por acá es venir a buscar un número que sea mayor que 20, pero que a su vez sea el más cercano a 20. Se deben de cumplir esas dos condiciones. Y tenemos que escoger un valor de los que están acá en la parte superior de la tabla. En este caso no podemos escoger 16 porque 16 es un número menor que 20. Si es uno de los números más cercanos que 20, pero es menor, no nos sirve. Vamos a escoger el 32 porque, recuerden, se deben de cumplir las dos condiciones. Número 1, tiene que ser un número mayor y a su vez el más cercano que el número de la cantidad de dispositivos que va a haber en cada subred. En este caso es 32. Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la potencia que tiene en su parte de abajo o en su parte inferior el 32, que en este caso es 2 a la 5. Es acá donde ya vamos a emplear esta fórmula. Vamos a sustituir el 2 a la n por esta potencia. Es decir, va a quedar como 2 a la 5 menos 3. Ahora, ¿qué es ese menos 3? Ese menos 3 básicamente es la resta de el ID de red, el broadcast y el gateway. Según los libros y manuales de Cisco, siempre se tiene que hacer esa resta de esas tres direcciones de IP. Es decir, el ID de red, el broadcast y el gateway. En este caso, si resolvemos 2 a la 5 menos 3, que 2 a la 5 ya sabemos que es 32. 2 a la 5 es 32. Entonces 32 menos 3 nos va a dar 29. Este resultado particular, 29, nos va a decir que esa va a ser la cantidad de IPs disponibles que se van a entregar acá. Entonces ya procedemos a llenar esta otra tablita o esta otra celda. Si aquí tenemos que nuestro ID de red es 192.168.100.0, acá la primera dirección de IP va a ser el que sigue después de 0, es decir, 1. Y va a ir desde la 192.168.100.1 hasta la, ya les digo, va a ir hasta la 30. Ahora, ¿por qué hasta la 30? Tomamos la primera dirección de IP que pusimos acá en el apartado de hosts disponibles. Vemos que es 1. Si ese 1 se lo sumamos a 29, que es la cantidad de dispositivos que se pueden entregar, o que más bien que van a obtener dirección IP, nos va a dar como resultado 30. Es decir, 1 más 29 nos va a dar 30. Entonces van a haber 29 direcciones IPs que se van a poder entregar o que van a estar disponibles en esta subred y que van a ir desde la 192.168.100.1 hasta la 192.168.100.30. Posterior a esto ya venimos a lo que sería el broadcast de red.
básicamente el broadcast de red es un canal de comunicación que comparten todos los dispositivos de una red o de una subred para enviarse mensajes entre sí. Únicamente es necesario ahorita entender el concepto. El broadcast de red va a llevar una dirección de IP. En este caso va a ser uno más a la última que se colocó en hosts disponibles, es decir, la última que se colocó en hosts disponibles es la 192.168.100.30. Acá vamos a poner la 31. Y acá entra la máscara, que por eso, antes de llegar a ese apartado de máscara, es necesario que observen y entiendan el video anterior, en el cual se habla de los tipos de máscaras de red. Cuando llegamos al apartado de máscaras, recordemos que teníamos tres tipos de máscaras: clase A, clase B, clase C. La clase A, la clase B y la clase C dependían de la cantidad de dispositivos que se iban a utilizar o que se van a utilizar en una red. En este caso, ¿cuántos dispositivos se van a utilizar en esta subred? 20. El ejercicio acá nos dice. Entonces, vamos a utilizar una máscara de tipo C. La máscara de tipo C, recordemos que nos permitía un máximo de 256 equipos, es decir, 20 está por debajo de ese rango. Entonces, sí nos permite o sí nos va a funcionar mejor utilizar esa máscara. En este caso, recuerden que en este tipo de máscara, la máscara de clase C, entran como máximo, como les comentaba, 256 equipos. Si el ejercicio nos está diciendo que solo van a haber o van a existir 20 equipos en esa subred, es decir, que quedarían sobrando 236 direcciones IP disponibles. ¿Por qué hicimos esto? 256 es la cantidad de dispositivos o direcciones IP que se pueden entregar en una máscara de tipo C. Es la que nosotros estamos utilizando acá. Y si vamos a utilizar 20 dispositivos en esa red, entonces vamos a restar 256 menos 20. Esa cantidad, 236, que nos da como resultado de esa resta, nos está diciendo que van a quedar 236 direcciones IP por la libre, o van a haber 236 campos disponibles para futuros ingresos de dispositivos a la red, lo cual puede ser un poco inseguro. Y acá vamos a tocar algo mínimo de seguridad. Nosotros queremos tratar que queden la menor cantidad de direcciones IP disponibles o la menor cantidad de espacios o campos disponibles para futuros ingresos de dispositivos. Es decir, no podemos decir que en esta subred simplemente van a caber o van a entrar 20 dispositivos, porque si los dejamos así, en el futuro puede ser que en la compañía, no sé, llegue 2 nuevos empleados con 2 nuevos equipos, 2 nuevos laptops y requieran ingresarse a esa red. Pero si la red fue modificada para que únicamente tuviera 20 dispositivos, va a haber un conflicto y no van a poder obtener dirección IP, ya que esos 20 dispositivos ya estarían ocupados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? No podemos poner que 0, porque si no nos quedarían 236 equipos disponibles si hacemos la resta de los 20 equipos. Si acá lo dejamos en 0, nos van a quedar 236 espacios disponibles. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir ese espacio? Vamos a hacer lo siguiente. Si recordamos, en la tablita habíamos escogido este valor, el 32, porque era el número mayor más cercano a 20. Entonces, desde este valor tenemos que sumar todos los valores que se encuentren a la izquierda, es decir, del 32 hasta la izquierda tenemos que sumar todos los valores. Si sumamos
32 más 64 más 128 nos va a dar como resultado 224. Entonces ese resultado 224 lo vamos a colocar acá. De esa manera nos estamos asegurando que con respecto a la fórmula solo van a haber 29 IPs disponibles. Es decir, en vez de que queden 236, van a quedar ahora 9 direcciones IPs. Pero me pueden decir ¿cómo? ¿Por qué 9? Recordemos que nos pidieron 20 dispositivos en esa red. Y tenemos 29 direcciones IPs para entregar. Es decir, van a sobrar 9. Entonces, es mejor que sobren 9 direcciones IPs a que sobren 236 direcciones IPs. Tampoco podemos dejarlo configurado la subred para que solo entren 20 dispositivos exactos. O lo podemos hacer si nos aseguramos que en el futuro en esa subred no van a ingresar más dispositivos. Entonces, por cuestiones de seguridad hacemos todo esto. Y para eso también es el subneteo de red. Para dejar una cantidad mínima aproximada de la cantidad de dispositivos de red que se van a ingresar a esa red. Como les digo, es mejor que queden 9 direcciones IPs disponibles para futuros ingresos de dispositivos a esta subred a que queden 236 direcciones IPs. Ok, ya acá tenemos esa primer subred. Ahora vamos a ir con la segunda subred. La segunda subred va a tener también un ID de red. ¿Cómo sacamos ese ID de red ahora? Ok, muy sencillo. Nos vamos a fijar en el broadcast de red de la subred anterior, es decir, en este broadcast de red. Si este broadcast de red termina en 31, el ID de red de la siguiente subred va a ser 32. Uno más que el anterior. Es decir, 31 más 1 va a ser 2. Perdón, 32. Y aquí volvemos en la parte de hosts disponibles. Si acá este termina en 32, aquí la dirección IP que sigue va a ser la que termina en 33. Y la cantidad de hosts disponibles va a ir desde la 192, 168, 100.33 hasta, y como ahora volvemos a saber hasta cuál dirección IP se va a entregar. Habíamos dicho que eran 29 direcciones IPs que iban a quedar disponibles. Entonces, muy sencillo, sumamos a este 33 29 que son las direcciones IPs disponibles. Si sumamos eso nos va a dar 62. Entonces la siguiente dirección IP va a ser la 192, 168, 100.62. Y el broadcast de red, una dirección de IP siguiente a la última de hosts disponibles. Es decir, si esta termina en 62, en el broadcast de red va a ir en 63. Y con la máscara de red, ¿cómo quedaba? Bueno, queda exactamente igual que la anterior. La máscara de red depende de la cantidad de dispositivos que vayan a usarse en esa subred. Entonces recuerdan que como eran 20 equipos y habíamos escogido el 32, que era el número mayor más cercano a 20, que es la cantidad de dispositivos, sumábamos del 32 hasta la izquierda todos los valores. 32 más 64 más 128 nos va a dar 224. Y que como es una máscara de tipo C, solo se puede editar el último octeto, es decir, ese donde tenemos las X. Entonces quedaría igual que el anterior, 224. Ahora, hasta el momento donde llevamos el curso o el video, mejor dicho, yo les solicito que lo pongan en pausa y realicen esos otros dos subneteos de la tercera y de la cuarta subred, para que de esta manera se autoevalúen si van entendiendo. Yo a continuación les voy a dejar cómo quedan la tercera y la cuarta subred con el subneteo. Pues así quedaría
resuelta el subneteo de la tercera y cuarta subred. Vamos a revisar rápidamente. Recordemos que solo el primer ID de red es el que va a terminar en 0. Ya para los demás ID de red, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, de ahí en adelante, de cantidad de subredes, tenemos que fijarnos en la IP o dirección IP anterior, es decir, en el broadcast de red o la IP del broadcast de la subred anterior. Entonces, si estamos en la tercera, ¿cuál es la dirección IP del broadcast de la subred anterior? 192.168.100.63. Entonces, el ID de red de la tercera subred o de la siguiente subred va a ser, en vez de 63, en vez de este 63, va a ir en 64. Avanzamos a los hosts disponibles. La primera dirección IP que se le va a entregar al primer dispositivo disponible dentro de la red va a ser una más a la del ID de red. Es decir, si esta termina en 64, esta va a ser en 65. Y aquí va a ser de la 192.168.100.65 hasta la 192.168.100.94. ¿Por qué está la 94? Ok, de momento supongamos que solo tenemos esta. Si sumamos 65 más 29, que era la cantidad de IP disponibles que se iban a poder entregar, eso nos va a dar 94. Y el broadcast de red va a ser una más al 94, es decir, 95. La máscara de subred va a quedar, tengo un error, 224. Acá, ¿por qué 224? Bueno, habíamos dicho que como eran 20 dispositivos, íbamos a escoger el valor de la tabla mayor más cercano a 20. 32, sumamos todos los valores del 32 hasta la izquierda, 32, 64 y 128 nos va a dar 224. Seguimos con la cuarta subred. Ya habíamos dicho que para saber el ID de red nos fijamos en la última dirección IP de la subred anterior, que en este caso es la del broadcast de la tercera subred, que es 95. Entonces una más sería 96, que sería el ID de red de la siguiente subred, es decir, de la cuarta subred. Host disponible. La primera dirección IP que se va a poder entregar al primer host disponible va a ser una más a la del ID de red. Es decir, esta termina en 96, esta va a terminar en 97. ¿Y hasta dónde? Bueno, sumamos 97 más 29, que es la cantidad de dispositivos disponibles. 97 más 29 nos va a dar 126. Entonces, la última dirección IP que se va a entregar va a ser la 192.168.100.126. Y el broadcast de red, la última dirección IP de esta subred, ¿cuál va a ser? Va a ser 127, una más a la última dirección IP disponible para host. Máscara subred, nuevamente 224, porque son 20 dispositivos. Sumamos el valor mayor más cercano a 20, todos sus valores hasta la izquierda, 32, 64 y 128, 224. Y el ejercicio quedaría así. Este sería un correcto subneteo, en este caso llamémosle estándar, porque cada una de estas subredes llevaban o eran creadas con la finalidad de que cada una de ellas tuviera 20 dispositivos. En el siguiente video vamos a hacerlo donde va a ser una cantidad variable de dispositivos, por lo cual es de momento que primero entiendan este tema para luego seguir al siguiente nivel o al siguiente paso. En este caso, así nos va a quedar pues resuelto este subneteo. Queda hasta acá porque ya no tenemos que seguir sacando una quinta subred. Solo nos pidieron 4 subredes en el ejercicio. Muy bien, amigos, espero que el tema haya quedado sumamente explicado al hacer cada una de las repeticiones de los pasos. Espero que les haya gustado, que de verdad hayan comprendido, hayan entendido, y por favor comenten, denle like, suscríbanse y también comenten críticas constructivas para mejorar. Muchas gracias y eso ha sido todo.